to the table. Stay strong, stay strong. To the table, to the table. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. To the table. Con el objetivo de promover la cultura maker como eje para el desarrollo de proyectos de interés social y comunitario, investigo en torno a procesos donde el diseñar significa también el hacer y fabricar de manera colaborativa, donde estén presentes los principios maker y el acceso y capacitación en tecnologías de diseño y fabricación digital. Hacer, compartir, aprender, equipar, jugar, participar, apoyar y cambiar son los 8 ejes de Acción Vereda, un proyecto donde revalorizar el patrimonio histórico, artístico y artesanal de las baldosas hidráulicas. En nuestro primer taller, con un grupo motor de estudiantes de tercer y cuarto curso del grado en diseño de la Universidad de La Laguna, nos hemos enfocado a ser constructores y diseñadores del suelo por el que nos gustaría transitar, emprendiendo así un proceso de aprendizaje compartido en torno a la creación de una alfombra de baldosas hidráulicas. En las primeras sesiones trabajamos en conocer las oportunidades que brinda el movimiento maker, sus implicaciones, herramientas y sobre todo potencial social, para luego profundizar en las baldosas hidráulicas, conociendo su historia, su situación en Canarias y su modo de fabricación artesanal en el taller de aldeas infantiles SBS en Tenerife. Para la creación de los motivos que ilustrarían las baldosas a crear, partimos de la temática de los principios maker, aquellos que también ya estábamos potenciando en nuestro flujo de trabajo. Se tradujeron así de un lenguaje conceptual a uno gráfico. A través de lluvias de ideas, digitalización de propuestas y pruebas de color, se obtuvo el diseño de la alfombra a fabricar, una propuesta originaria del consenso grupal y colectivo en cada sesión de trabajo. Una vez los diseños definidos, nos enfocamos a crear la trepa. La trepa es una herramienta que se utiliza en la elaboración de baldosas hidráulicas y que permite colocar cada color en su área correspondiente. Para ello, con la colaboración del FALLAT de la Universidad de La Laguna, los y las estudiantes se capacitaron en convertir sus propuestas en estructuras tridimensionales a través de un software de diseño paramétrico, para luego fabricarlas en impresión 3D. En el aula no contábamos con las herramientas tradicionales de elaboración de baldosas hidráulicas, como son los moldes de acero o la prensa, por lo que en Acción Vereda diseñamos una adaptación de la técnica tradicional, elaborando una propuesta de kit de herramientas y experiencia, teniendo en cuenta las necesidades de las distintas estaciones de trabajo y el flujo de fabricación en el aula. Un método que permitía que el aula se transformara en cada sesión en un taller accesible de elaboración de baldosas.
Como cierre de la experiencia, se lijaron y enceraron las baldosas para colocarlas y caminar por encima de ellas, un acto a modo de símbolo de transitar por todo lo aprendido y construido. A través de este taller de Acción Veredas se han implementado todas las fases de un proyecto, desde la aplicación y traducción de conceptos teóricos a su materialización en un objeto físico diseñado y fabricado por los y las propias participantes, introduciendo competencias de diseño colaborativo y fabricación digital, la generación de contenido en abierto y la revalorización de la baldosa hidráulica, todo en un contexto de educación universitaria en diseño.